12:09. Continúa el debate por la visita de la ministra Isquia Siches a la región de la Araucanía. Algunos han calificado su viaje a la zona como algo improvisado, otros derechamente como un error. Sí, vamos a conversar sobre el tema con el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal, Frecia, Sebastián? Hola, Pedro. Muy bien, un gusto de estar en contacto con ustedes. Igualmente, Pedro, primero, ¿cómo califica este viaje? ¿No? Decíamos, se habló de improvisación en las primeras horas, ya algunos un error. De todas maneras, era una primera señal que quería dar el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, coincido con quienes advierten que se trató de un error que pudo tener consecuencias graves, y creo que el gobierno debiera reconocer que aquí se actuó imprudentemente y dar vuelta a la página, porque está recién comenzando esta nueva administración y los desafíos que tiene por delante, particularmente en materia indígena, son demasiado importantes, demasiado relevantes para Chile y para la relación que históricamente ha tenido el pueblo mapuche con el Estado, que no ha sido de las mejores. ¿Cuál fue el error, Pedro? Yo creo que el error fue actuar de manera intempestiva, con tan poco tiempo de previsión para una reunión que todas las señales nos dicen que se actuó equivocadamente, tanto a nivel de protocolos mapuche, tanto a nivel de la información que se entregó a la gente del sector. Me pareció un apresuramiento ingenuo incluso por parte de la ministra y su equipo. Ercilla es una de las zonas de conflicto más emblemáticas del territorio mapuche de los últimos 20 años. Es una zona que tiene un historial trágico de hechos de violencia, tanto por parte del Estado, donde han habido crímenes de comuneros mapuche, también han habido muertes de agentes del Estado en esa zona y también de civiles, que en todo conflicto siempre son digamos, los daños colaterales. Entonces, había que tener mucho cuidado y un tino político muy desarrollado quizás para advertir que era una mala idea visitar la zona a 4 días de iniciado el gobierno. Sí. Pedro, el error entonces era, o pasa más bien, por haber elegido la comunidad de Temucuicui como el primer acercamiento con las comunidades o con parte del pueblo mapuche. Se lo pregunto porque, por ejemplo, Jaime Quintana esta semana decía podrían haber elegido cualquier otra comunidad menos Temucuicui, que es más compleja. Sí, bueno, una reunión de la ministra con las víctimas de la violencia en el conflicto, que no incluyera a las víctimas mapuches de la violencia, habría sido una visita incompleta, ¿ya? En ese sentido, es valorable que el gobierno intente establecer comunicación con una de las familias símbolos de la represión del Estado, como es la familia Catrillanca. Pero esa reunión perfectamente se pudo realizar en Temuco, o se pudo realizar incluso en el pueblo de Ercilla. La pretensión de ingresar al territorio en conflicto es la que a mí me genera mucho ruido, porque me pareció inoportuna y me pareció incluso políticamente desafortunada, porque el gobierno todavía no explicita ante el mundo indígena y particularmente el mundo mapuche cuál es el plan, cuál es el diseño que tienen para abordar el conflicto en la zona sur. Lo que hemos tenido hasta ahora son declaraciones, son manifestaciones de buena voluntad, pero los dirigentes mapuches, particularmente aquellos de sectores más radicales, llevan décadas escuchando manifestaciones de buena voluntad, y lo que hoy día se requiere es un plan concreto. Y que no haya presentado querella el gobierno por lo mismo, ha sido criticado, por ejemplo, con el exministro del Interior, con quien conversábamos hace algunos momentos, Jorge Burgos, pero entre otros sectores también por la gravedad que dicen significó este hecho, Pedro. Yo creo que la no aplicación o interposición de una querella dice relación con un reconocimiento de que aquí se equivocó el camino, ya de que aquí hubo un paso en falso. Eso yo lo valoro, y la verdad es que opiniones como la del exministro Jorge Burgos, e incluso el exministro Delgado, tienen bastante poco peso, porque fueron administraciones que con sus malas políticas y con sus malas decisiones nos han llevado al descalabro que estamos viviendo actualmente.
Ahora, el hecho reviste una gravedad enorme, Pedro, ¿no? En eso me imagino que hay más o menos un acuerdo transversal, el que una ministra, la ministra de Interior más encima, llegue a una zona y sea recibida a balazo, independiente de la falta de planificación, constituye un hecho grave. Sí, es grave porque hay una situación grave en la zona sur, hay un conflicto abierto, latente, hace al menos 2 décadas. Ese conflicto ha ido incrementándose en violencia de distintos actores, uno de ellos el Estado, y ese conflicto está en la prensa de manera semanal, cotidiana. Entonces no vamos a descubrir la pólvora hoy día de que existen zonas del territorio mapuche donde hay un grado de conflictividad y de confrontación que amerita prudencia por parte de las autoridades, y particularmente por aquellos que han dado señales importantes y relevantes que yo valoro de querer conducir este conflicto en el futuro por vías políticas. Ajá. Pero usted pone el énfasis en la prudencia que necesitaban las autoridades al momento de ingresar a la zona. Hay otra lectura que se ha hecho también, ¿no? Que esto muestra la imposibilidad que tiene el Estado de Chile de ingresar en esta zona, en la comunidad de Temucuicui, cosa que había quedado en evidencia más o menos antes cuando intentó ingresar la PDI hace un tiempo, o cuando se trató de hacer el censo y no pudieron realizarlo en 2017, en fin. Pero lo que refleja finalmente es esa imposibilidad del Estado de Chile de ingresar a esa zona, y eso también tiene una connotación política bien relevante. Bueno, anoche veía la noticia de televisión y observaba un arco funeral en Los Espejos que lleva 2 o 3 días de intensas balaceras donde la policía, ni el ministro del Interior ni el subsecretario del Interior pueden ingresar. Entonces, la verdad es que... Pero el paralelo que está haciendo Pedro es bien delicado, ¿no? Es delicado, pero da cuenta de que también es un lugar común señalar de que hay zonas del territorio chileno donde las autoridades no pueden ingresar y que solamente son mapuches. Hay otras zonas del territorio donde tampoco las autoridades ingresan libremente. Y en otras zonas que están dominadas por delincuentes, Pedro. Bueno, acá tenemos un conflicto. Yo no sé cómo quieres que te lo explique, Sebastián. Acá tenemos un conflicto que ustedes mismos como canal han reporteado en los últimos 20 años. Y ese conflicto amerita actitudes prudentes, actitudes pensadas, actitudes meditadas por parte de las autoridades de gobierno. Ahora, ese conflicto requiere un abordaje serio, un abordaje planificado, y ahí yo pondría el acento en la inexistencia de esa planificación. Pedro, la ministra Isquia Siches hablaba de los presos políticos mapuche, lo que hoy fue aclarado por el subsecretario. Aclarado podría ser, otros dicen que no están en la misma línea porque decía que no había tal presos mapuches, pero sí que había un sector que lo consideraba así. ¿Lo ven como una diferencia que agrava quizás el error de la ministra de la Araucanía? A ver, este gobierno optó por traspasar el tema indígena al Ministerio del Interior, ¿ya? Y quitarle la preeminencia que tuvo durante mucho tiempo el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que ese fue un error porque el Ministerio del Interior es un ministerio que ha tenido una larga relación conflictiva con el mundo indígena y particularmente con los sectores mapuches más duros de la zona sur. El Ministerio del Interior es el ministerio de la represión policial, de la persecución, de las querellas criminales. Entonces ahora estamos viendo dentro del Ministerio del Interior estas típicas 2 almas que tienen los gobiernos. El lado bueno, el lado del diálogo, que encabezaría la ministra Siches, y por otro lado, la represión, la mano dura, que sería resorte del subsecretario Monsalve. Ese diseño está condenado al fracaso. ¿Por qué, Pedro? Porque tú tienes que tener claridad y una convicción para solucionar este problema. Y esa convicción pasa, creo yo, porque el gobierno nombre un alto comisionado o un delegado presidencial para intentar resolver este tema que nos aqueja en la zona sur. Y ese nombramiento debiera contar con el respaldo político presidencial y debiera contar también con la capacidad de establecer a mediano y largo plazo una agenda de conversaciones, muchas de las cuales probablemente no van a ser públicas. ¿Y en quién podría recaer eso? A simple vista, lo pregunto, ¿sabes por qué, Pedro? Porque se ha criticado a Monsalve también, porque se ha hablado por parte de algunas comunidades que hay personeros que están en el gobierno y que dicen
estaban también dentro de la represión, por ejemplo, del gobierno de la expresidenta Bachelet. ¿Hay poca confianza también en algunas autoridades designadas o por dónde podría haber, o figuras nuevas quizás que pudiese caber esta figura? Bueno, absolutamente hay desconfianza hacia militantes del Partido Socialista que estuvieron también relacionados o con nexos en el anterior gobierno de Michelle Bachelet con la represión del Estado al mundo indígena. No olvidemos que Mahmoud Alewi era subsecretario del Interior cuando se llevó a cabo la denominada Operación Huracán. Y el diputado Monsalve, el exdiputado Monsalve, es alguien que está vinculado a ese sector del Partido Socialista. Entonces, aquí se han dado señales muy positivas, por un lado, y por otro lado señales muy contradictorias. Yo creo que el gobierno tiene que reevaluar, sentarse, digamos, con su comité político, con el segundo piso, y el propio presidente debiera intervenir para el diseño de una estrategia clara respecto al mundo indígena. Los dirigentes mapuche no son principiantes en este tema. Los dirigentes mapuche llevan lidiando con 4 o 5 gobiernos. Entonces, el gobierno actual tiene que rápidamente ponerse a la altura de las circunstancias. Pedro, dentro de esas definiciones también se ha producido cierto cruce entre lo que ha declarado la ministra Isquia Siches respecto a la existencia de presos políticos mapuche y lo que ha dicho hoy el subsecretario Monsalve cuando descarta que existan presos políticos mapuche. ¿Cuánto cree usted que afecta el proceso de instalación de la estrategia que quiere desarrollar el gobierno ese tipo de contradicciones quizás o de mensajes contradictorios? Bueno, son mensajes contradictorios que dan cuenta de esas dos almas que yo les mencionaba anteriormente, el garrote y la zanahoria, el policía bueno, el policía malo. Esa estrategia ha fracasado en los últimos 10, 20 años porque fue calcada a lo que hicieron otros gobiernos anteriormente. No olvidemos el fracaso de la estrategia del ministro Moreno, por ejemplo, que lideró una estrategia interesante que debieron estudiar en el actual gobierno de diálogo con el mundo indígena y que fue boicoteada finalmente por la mano dura del ministro Chadwick en el Interior. Entonces, yo creo que hay que sacar aprendizaje de lo que han sido experiencias anteriores. Me preguntaba Fresia por personas, por posibles actores relevantes que pudieran encabezar este tipo de procesos. Hay actores en el mundo indígena que gozan de una gran credibilidad, que gozan también de una capacidad y una expertise en estos temas muy importantes. Puedo mencionar, por ejemplo, al ex embajador mapuche en Guatemala, don Domingo Namoncura. Puedo mencionar incluso al senador Francisco Buenchumilla, quienes han estado incluso en estos últimos días enviando señales al gobierno de que ellos están disponibles para colaborar y aportar en el gran desafío de un proceso de paz en las regiones del sur. Bien, Pedro, muchas gracias por conversar con nosotros para tener otra mirada respecto a lo que está ocurriendo ahí en el sur. Muy amable. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos vemos.